esta introducción, pues uno se contenta de estar aquí reunido en la tarde con un solo propósito, que es adorar al que merece toda adoración. Reciba la bendición de lo alto quienes están presentes y tienen el privilegio de estar aquí y gozar de su palabra, y los que nos escuchan a través del link en el Facebook, pues también tendrán la oportunidad de escuchar un mensaje que proviene del Señor, porque es parte de su palabra, que es la Biblia. Amén. Mis hermanos, pueden tomar asiento. En la tarde de hoy estamos en unas enseñanzas que el pastor, como siempre, dirigido por el Señor y por el Espíritu Santo, le ha placido compartir e instruir a la iglesia. Amén. Hemos venido trabajando en un tiempo para acá con algunos libros, como por ejemplo al principio que trabajamos con el libro de los Hechos. Recuerdan, cada miércoles había una administración que posteriormente se comenta en nuestros grupos pequeños, en los cuales les invito a continuar activándose vivamente, porque son de edificación para nuestras vidas. Amén. Luego estuvimos hablando del libro de Apocalipsis y de las 7 iglesias, lo cual sin duda ha sido de bendición para nosotros también, aunque muy fuerte y con alguna exhortación, pero siempre es necesario que nosotros recibamos corrección, no humana, sino del Espíritu Santo a través de su palabra. Es muy fácil, hermanos, en este mundo, y Carmen oraba en el inicio de los inicios, perderse. Es muy fácil extraviarse. Es muy fácil darle rienda suelta a nuestra carne en todo momento, porque somos pecadores y somos carnales. Pero es de valientes, óigase bien, obedecer al Espíritu Santo y que Él sea el que crezca y no sea la carne. Es de valientes, porque hay que ser valiente, incluso negarse a uno mismo. Y uno de los escritores de la Biblia con más libros en el Nuevo Testamento es nuestro amado apóstol Pablo, que de seguro era un hombre no al que todo el mundo le caía bien. De seguro, con su carácter y con su forma de ser, era un hombre que humanamente quizás no hubiese sido el más agraciado en una congregación o el más carismático, el que lo invitaron para un cumpleaños. Pero ciertamente era un hombre dirigido directamente por el Señor. Y era un hombre que dedicó su vida a perseguir a la iglesia. Pero una vez recibido el Espíritu Santo y el Señor, pues se dedicó a edificar la iglesia. Fue un apóstol que escribió muchas cartas, y no desde la comodidad de una casa, no desde una biblioteca, no desde el internet con aire acondicionado, sino en diferentes circunstancias predicando el evangelio. Las cartas de Pablo fueron escritas en persecución. Las cartas de Pablo fueron escritas después de un día de mucho trabajo. Las cartas de Pablo fueron escritas desde la cárcel. Las cartas de Pablo fueron escritas aún después de haber sido apedreado o encarcelado, valga la redundancia. Pero son cartas que sin duda son de edificación para la iglesia, lo fueron y son para nosotros. ¿Cuál es el pecado que nosotros pudiéramos cometer hoy día con respecto a las cartas y a otros libros más? Que no los leemos. Y al no leerlos, lo ignoramos. Como la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Él. Cada vez que nosotros leemos la Biblia, somos edificados. Nuestro espíritu se contenta y Él nos llena de su mensaje. Si nosotros no tenemos tiempo para leer la palabra del Señor, nosotros vivimos, y me incluyo, creyendo que cada palabra que se pueda decir en este púlpito, o que algún hermano, un pastor o un mensaje de texto nos los envían, es porque nos tienen rabia o es algo personal. Pero si nosotros estamos en nuestra casa, en la libertad de nuestra casa, pero en nuestra intimidad, y leemos la Biblia y Dios nos revela algo en lo que estamos fallando, ahí tenemos la certeza que su corrección es con un propósito. Su mensaje es con un propósito, mejor dicho, es corregirnos. Y ahí no nos queda de otra que bajar la cabeza y asumir la corrección de que Él es perfecto.
del que todo lo sabe y él todo lo puede. Entonces, el hecho de estudiar cada miércoles un mensaje específico y alguna carta, pues nos edifica como iglesia. Yo por eso pido hoy en esta noche que Dios nos dé entendimiento en todo. Amén. Porque digerir la exhortación que hace Pablo a los corintios, no es fácil. Porque uno pudiera creer que es algo personal. Pero fíjense que lo más bonito de esto es que este mensaje fue escrito hace mucho tiempo. A la iglesia que estaba levantándose después de Jesucristo, después de la resurrección. Y ya caían en fallas. Yo comentaba con los niños en Detectives, que son mis niños los sábados, no son tan niños ya, ¿cierto? Son ya preadolescentes y adolescentes, que ese error del que hemos criticado tanto a Adán y Eva, que cometieron pecado en desobedecer, estoy seguro que si Adán y Eva se hubiesen llamado, por poner un ejemplo, Mónica y José, también lo hubiésemos hecho. Es difícil ponerse en el lugar del otro, pero hubiésemos sido tan pecadores como ellos, porque la obediencia no es fácil. Amén. Y Pablo, sin pepitas en la lengua, no sé cómo se dice aquí, pero sin disimulo, pues exhortaba a la iglesia como es. Porque es que la exhortación que viene de Dios no es con sutileza, es clara y precisa. La diferencia es que cuando viene de Dios te exhorta, pero te conforta. Tú al mismo tiempo de sentirte pecador, de haber sentido que le has fallado, cuando la corrección viene del Señor, Dios te exhorta y te pasa la mano. Y te repite y te vuelve a decir y te recuerda que esto está mal hecho, que tienes oportunidad de corregir porque su misericordia se renueva cada día, pero que Él te ha amado siempre, te ama y te amará. Y que insiste en corregirte por esa misma razón, porque te ama. Y la carta de los Corintios, y doy esta introducción, tiene que ver con ese amor en la congregación. Amén. La carta de los Corintios tiene varios temas. Primera de Corintios, amén. Varios temas que vamos a ir desarrollando en el medio de la tarde. Uno de ellos es la unidad cristiana. Y nosotros hemos tratado como congregación de representar esa unión cristiana cuando oramos por la iglesia perseguida en la actualidad. Creyendo que los hermanos que son perseguidos, que son asesinados, son nosotros mismos. Somos una misma iglesia. Nosotros tenemos que tener la capacidad de entender y amar a nuestros hermanos, aún y con las diferencias que podamos tener. Es difícil, ¿verdad? Porque si amar a la familia, que es familia, cuesta, ¿cómo será otro que no es familia de uno? Que fácilmente puedo decir, no lo veo más y ya. Pues Dios nos manda a que tengamos esa hermandad. Y no solo nos manda, sino nos ejemplifica de su amor por el otro, que aún siendo pecadores, murió por nosotros. ¿Cómo nos medimos ante Él y decirle, pero es que Él o ella son feos? Es que hacen cosas que no me gustan. Es que habla diferente. Es que se comporta diferente a mí y no me cae bien. A Dios le importa un comino que a usted no le caiga bien. Él nos manda a amarnos. Y amarnos trasciende más allá de saludarnos y querernos. Amarnos es preocuparnos unos con otros, y ese es uno de los temas centrales de esta carta. Igual que la moralidad, el rol de las mujeres, los dones espirituales y la resurrección. Hay un versículo clave en esta carta que está en Primeras de Corintios, capítulo 14, versículo 1. Le invito a buscar en sus Biblias. Amén. Primera de Corintios, capítulo 14. Lo tenía marcado antes de que mi hijo bailara sobre mí. Capítulo 14, versículo 1. Amén. Y así dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo
que profeticéis. Ese es el versículo clave de esta carta. Empieza con lo que le estoy comentando. Seguid, ¿cómo dice? El amor. Y es que a veces cuesta tanto amar. Y sí, estoy diciendo bien las cosas. Cuesta amar. Porque amar, a veces nos amamos a alguien y es no correspondido. Uy, qué difícil. Y da aquel dolor. Mientras que alguien que te corresponde, si no lo amas, no puedes andar con él. El amor es una determinación. No es solo un sentimiento. Uno decide amar a la otra persona. Y no solo me refiero al amor conyugal. Muchos estudiosos dicen que las personas cuando se casan no se aman. Están ilusionadas. Están atraídas física y emocionalmente y hay un entusiasmo. El amor entre parejas, dicen los estudiosos, proviene después cuando vemos lo peor de esa persona y aún queremos andar con él o con ella. Eso es amor, porque los novios generalmente son todo color de rosa. En el noviazgo generalmente todo es música para mis oídos, pero en el matrimonio la cosa cambia un poco. El pastor comentaba en estos días sobre eso. Pero no solo el amor conyugal, también hablamos del amor hacia el prójimo. Y cuando profundizamos y hablamos de ese amor hacia nuestros enemigos. Por eso decía al principio que es de valientes. Amar a nuestros enemigos creo que es el reto más grande. Porque por lo general creemos que amamos cuando perdonamos, creemos e ignoramos a esa persona. Pero amar significa perdonar y además ayudarle. ¡Wow! ¡Wow! Un reto. Y aquí dice seguid el amor y procurar los dones espirituales. Nosotros estamos un poco ya crecidos en el Evangelio y sabemos que los dones espirituales son esos que Dios nos proporciona. Si usted desconoce cuáles son los dones espirituales, pues procúrele y pídele a Dios que en oración se los ministre y los desarrolle. No para decir yo tengo un don espiritual, sino para ponerlo al servicio de la congregación. Para eso son los dones. Y ahí dice, pero que sobre todo profeticéis. Era el versículo clave de ese libro a los Corintios en ese entonces. Creía y todavía es vigente sobre la profetización, el profetizar a otros. Aunque hay hoy día corrientes en donde solo basan sus enseñanzas en profecía. Eso hay que tener cuidado. Pero una vez establecido el don y una sana doctrina, creemos que el profetizar proviene del Señor. Amén. El trasfondo histórico del libro de Corintios, de Primera de Corintios, fue que fue una carta escrita en Éfeso, desde Éfeso. Pablo, en el libro de Hechos, se menciona que estuvo en Corinto 1 año y medio. Y durante ese entonces se estableció una iglesia. Pues un año posterior a ese establecimiento de la iglesia, él escribe esta carta. Es decir, él estuvo, se formó la iglesia, se fue. Y un año después le escribe. Amén. Dice además que fue escrita en una ciudad, fue escrita en el año 54, entre el 54 y el 57 después de Cristo. Se cree que como si fue un año después, si fue establecida la iglesia en el 54, él escribió en el 55, pero puede haber un margen de diferencia entre esos años. Y después nos preguntaremos por qué un año después de haber establecido una iglesia y haberse ido, les escribe. ¿Para qué? No nos preguntamos. Si nosotros hoy nos vemos aquí en la congregación y luego llegamos a nuestra casa y nos mandamos un mensaje, yo le mando un mensaje a Germán. Germán dirá, ¿qué pasaría? ¿Qué querrá Mónica? ¿Para qué me escribe si nos acabamos de ver? Porque un año no era mucho tiempo. Pues resulta que hay un propósito que ya se lo comentaré.
En Corinto era una ciudad cosmopolita, es decir, había mucho comercio, había entrada de dinero. Eran ciudades estratégicamente establecidas para el levantamiento de la iglesia, porque es que en ese entonces esos puertos y esos lugares, esas ciudades, eran el centro de las personas, y qué mejor que predicar donde hay gente, donde hay bastante gente, amén. Pero además, donde las restricciones morales eran mínimas. Es decir, se permitía hacer lo que la gente quisiera. Mientras estuvieran felices, amén. Eso era Corinto, no estoy hablando de España. No estoy hablando de Venezuela hoy día. Si parece, pues pura casualidad. No más hace unos días se celebró el Día del Orgullo Gay. Y ahí se establece no solo la homosexualidad. Hoy leí que hay un tipo de sexualidad en el que la persona no es ni hombre ni mujer, sino todo lo contrario. Es un nivel superior. No hay una definición clara. Y yo adentro, escuchando en la noticia, eso fue en la noticia, decía, quiere decir que no hay identidad. Porque desde pequeña el hecho de yo saberme niña permitía a mí tener una identidad y por lo tanto tener comportamientos y tomar decisiones porque estoy clara de quién soy yo. Pero además van a permitir la elección del sexo desde los 12 años. Y además que el niño a los 12 años, no es en Corinto, es aquí, puede tomar medicamentos que retrasen el desarrollo hormonal de su sexualidad que tuvo al nacer. Imagínense si casarse a los 30, 25 años es una decisión difícil y puede traer consecuencias porque uno puede no estar claro. ¿Qué va a estar claro un niño a los 12 años? Y que además tome un medicamento que le cambie su estructura hormonal y no haya vuelta atrás. ¿Qué puede pasar más adelante? Una confusión total. No soy, ni voy a ser, ni dejo de ser. ¿Soy quién? Un X. Y es lo que se está promocionando, que tú seas lo que quieras ser. Hay un poco límite de la moralidad. Y estoy segura que muchos padres de hoy día, que se criaron a la vieja usanza, que se criaron como antes, no están de acuerdo con los cambios que hay hoy día. Amén. Pero se la tienen que aguantar. Porque además hay leyes que le protegen. En Corinto estaba pasando lo mismo. Habían limitaciones mínimas. Por lo tanto, la gente hacía lo que quisiera. Yo pregunto, ¿cuán difícil pudo haber sido establecer una iglesia en ese entonces? Porque en la iglesia no debemos. En la iglesia a lo malo debemos llamarle malo y a lo bueno, bueno. Por lo tanto, en este púlpito, a lo malo, por más que ofenda, se le tiene que llamar malo. Aunque Dios ama al pecador, al pecado lo aborrece, dice la Biblia. Y nosotros como iglesia y en ese entonces no podían decir que algo es bueno con tal de atraer gente, sino que sigue siendo malo y usted puede ser valiente y decir, yo con eso no estoy de acuerdo. Amén. Aunque conozca personas que puedan tomar malas decisiones y ame, ahí está lo difícil. Usted no puede llamar bueno a lo malo. En Corinto estaba pasando eso. Las circunstancias eran dificilísimas y aún así la iglesia se levantó. Y si se pudo en esa época, se puede hoy. Amén. Si en esa época Pablo, y al igual de algunos hermanos valientes, bautizados con el Espíritu Santo y con práctica de los dones, se levantaron y le sirvieron al Señor y dijeron un alto, hoy día también lo podemos hacer. Aleluya. Pero ¿qué pasaba? Y la pregunta es, ¿por qué un año después Pablo les escribe? Porque resulta que enviaron una delegación de la iglesia de Corinto para hablar con Pablo
y que le contara algunos problemas que habían en la iglesia. Es decir, en la iglesia que recién se formaba había problemas. ¡Wow! En aquella. Amén. En las iglesias de hoy también los hay. Y mandaron una delegación a decirle a Pablo que había unos problemas. Y Pablo, en base a esos problemas, les escribe. Amén. Y entonces, después le hablamos de cuáles eran los problemas. Antes de esta carta, Pablo había escrito otra en el libro de Corintios, capítulo 5, versículo 9. Habla de otra carta que se extravió. Por lo tanto, no sabemos qué decía esa carta, pero tenía que ver con todo este mensaje. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. O sea, ya él había escrito otra carta que no llegó, se extravió porque era un problema, no había señal. El móvil se dañó, la carta no llegó. Incluso los comentaristas dicen que fueron varias cartas que él envió y no llegaron. Amén. Los corintios llegaron a tener muy mala reputación. Pero no estoy hablando que los del pueblo, sino que los cristianos de la iglesia de Corintios llegaron a tener mala reputación. ¿Y qué podrá ser mala reputación? O sea, la gracia. La gente hablaba mal de ellos. Amén. Estaba llena de filósofos que empezaban a interpretar y la paz y la filosofía y el origen del hombre, y entonces no le peguen al niño porque se trauma. ¿Han escuchado algo sobre eso? Y por eso Pablo dice que él no fue a establecer la iglesia con sabiduría, porque la sabiduría tiene sus detalles, sabiduría humana, sino con el poder de Dios. Entonces aquella interpretación que le pretendían dar a los problemas y esa permisibilidad a esos conflictos provenían de análisis filosóficos y psicológicos. Y hoy día conocemos, y usted seguro que conoce, de mucha gente que acude al psicólogo porque tiene un problema, ¿o no? Y depende de lo que le diga el psicólogo, empieza a cambiar su vida y a hacer estructuras. Y si el psicólogo está peor que usted, como es la mayoría de los casos, porque yo conozco aquí y de cerca psicólogos homosexuales. Y si usted tiene un problema de identidad, que fue el caso que les mencioné hace rato, y va con un psicólogo homosexual, ¿qué le va a decir? Vaya, mijo, salga del closet, hágalo, ¿no? Si es un psicólogo que tiene problemas de drogadicción y usted va con una adicción, ¿qué le va a decir? Eso no es problema. Venga, si hasta yo lo hago. ¿No lo va a decir? Entonces no es un problema de filosofía o de psicología. En el evangelio hay algo que se llama poder de Dios. Y el poder de Dios viene de Él, de escuchar su palabra, pero de querer escucharla y de escucharla y de vivirla. Porque muchos de nosotros le pasamos por encima a la palabra del Señor cuando no nos agrada, cuando no nos conviene, y por eso le huimos. Amén. Corintios tenía el pensamiento que el cuerpo era pecado y por lo tanto no importaba lo que ellos hicieran, porque si ya era pecado, ¿qué más da? Por eso el problema de la inmoralidad en Corintios. A pesar de que ellos tenían todos los dones. Mira lo que decían. Y sabían mucho, pero Pablo les recordaba que se olvidaban del amor. Porque incluso caer en pecado es no amar al prójimo. Porque si nosotros estamos llamados para ayudar, para proclamar el evangelio, apartarnos del Señor y caer en pecado es detener su obra. Por lo tanto, caeríamos en una actitud de egoísmo y no de amor. En otras palabras, ¿por qué los cristianos debemos cuidarnos, entre otras cosas, de pecar? Para estar prestos, listos para su obra. Amén. Aleluya. Amén.
la razón por la cual fue escrita, ya les mencioné, que fueron algunos a comentarle algunos problemas que existían. A ver, ¿cuáles fueron estos problemas? A ver si conocemos algunos de ellos. El primer problema, y todos fueron vistos por Pablo, escritos y con respuestas bajo la lente del Evangelio, bajo el enfoque de las nuevas buenas de parte de Jesús en cada área de la vida. Es decir, Pablo no contestó como Pablo. Pablo contestó desde la lente cristiana, cristocéntrica, entre cada problema planteado. Estos problemas que fueron en aquella época, amén, no en esta. El primero aparece en el capítulo 1 al capítulo 4 y dice Pablo que uno de los problemas mencionados era la división entre la iglesia. Aleluya. Y no división, hablamos de separar las sillas porque el problema del distanciamiento, sino problemas, divisiones entre los hermanos. Ellos tenían un privilegio, que es que tuvieron de maestros, no solo a Pablo, como ya dije, que se estableció ahí 1 año y medio, sino tuvo a Pedro y a Apolo. Y resulta que el pueblo de Dios que recibió administración y enseñanza de estos siervos, marcaban preferencia por un líder. Entonces unos se decían que eran de Pablo, otros de Apolo y otros de Pedro. Y entonces no solo eso, sino que además se consideraban, llegaban al punto de ser fanáticos, de menospreciar e insultar al que era del otro líder. Es decir, como a mí me agrada, como predica Carmen, pues yo soy Carmen-céntrica. Y todo lo que haga Carmen, yo digo amén. Es un ejemplo, aleluya, que Dios nos cuide. Pero cuando viene y predica José, pues a mí no me gusta el tono de José. Pero no solo me gusta el de Carmen, sino que además critico el de José. Aleluya. Y no solo lo critico en pensamiento, que hasta ahí iríamos más o menos bien, porque es un poco más difícil de controlar, aunque en el espíritu podemos, es un nivel superior, sino que además comentaban, entre otros, las diferencias entre los maestros. Aleluya. Se faltaban el respeto, como decir, sí, tú que eres de José, eres menos. Aleluya. Pero como nosotros somos los de Carmen, somos mejores. Y todos eran siervos del Señor. Eso estaba pasando en la iglesia de Corinto. Pero la respuesta de Pablo, sarcástica, que me encanta, porque era sarcástico y aguda, dice, la iglesia, óigase bien, la congregación, no es un concurso de popularidad. No es quien hable mejor. No es quien sea más bonita o venga mejor vestido. Todos somos simples siervos de Jesús. Amén. Somos una comunidad de personas concentradas y centradas en Cristo. Y somos todos iguales ante los ojos del Señor. Él dice que era ridículo esta contienda, esta división, porque ninguno era mejor. Amén. No vale la pena dividirse por eso. El centro en una iglesia y en un púlpito debe ser Cristo. Aleluya. Así que cuando usted tenga una tendencia así, y eso pasa no solo en la iglesia, hasta con los predicadores, amén, que vemos por YouTube en algunas presentaciones, qué sé yo, crea que todos somos siervos del Señor. Hasta el que abre la puerta y el que limpia el piso. Eso es siervo del Señor. Ojalá todos estemos preparados para servirle. Amén. Del capítulo 5 al capítulo 7 había problemas relacionados al sexo. Evidentemente en una ciudad donde la inmoralidad tenía poco límite, dentro de la congregación también había problemas relacionados al sexo. ¿Qué tal? ¿Sí? No se escapaba de ello.
Había un hombre que se había acostado con su madrastra. En el capítulo 5, versículo 1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. No se le era desconocido a Pablo que entre los hermanos había fornicación. ¿Y qué es fornicación? Sexo fuera del matrimonio, bien sea con alguien que ya estaba casado o no. Y eso estaba pasando en esa época. Aleluya. Incluso había hombres de la congregación que aún adoraban a otros dioses griegos y se acostaban con las prostitutas de esos lugares que trabajaban allí, en los templos de allí. Había personas, que era lo peor, dentro de la congregación, que decía que eso no estaba tan mal. Es decir, hermanas o hermanos de la iglesia que conocían que había alguien en pecado sexual, fornicario, con prostituta, con la madrastra, y decían dentro de la iglesia que no había problema, que eso no estaba mal y que eran libres en Cristo y que la gracia no tenía fin. Es decir, como ya yo soy salva, siempre salva, no importa que yo peque. Aleluya. Hay quien piensa así. Con tal de que cuando llegue el momento de partir me arrepienta, ya soy salva. Eso no es tan ligero, ¿verdad? Que lo hemos estado estudiando. Dios tenga misericordia de nosotros. Equivocados, dice Pablo. Respuesta directa. Están equivocados. Amén. Porque el hecho de que Dios murió por nosotros en la cruz acabó con toda inmoralidad sexual en nuestras vidas. Y es que usted dice, es que cuando yo conocí al Señor, yo no me había acostado con nadie antes. Pero es que la inmoralidad sexual no solo es física, la inmoralidad sexual también es mental. Y esa inmoralidad muere en el mismo momento en que usted confiesa a Cristo como Salvador y que Dios lo levantó de los muertos y su vida cambia a una vida nueva. Eso fue lo que hizo el Señor en la cruz. Por lo tanto, los que hemos sido redimidos, nuestra inmoralidad sexual del pasado allá quedó. Por lo tanto, no podemos caer en inmoralidad sexual. Amén. La integridad sexual de un miembro de la iglesia, de un cristiano, es una de las principales formas en que respondemos al amor y a la gloria de Dios. Guardarnos sexualmente, física y mental es decirle gracias. Toma gloria, toma honra de mi cuerpo. Además, es un error creer que me pertenece. Ya nosotros no tenemos poder de nuestro cuerpo. Nosotros somos esclavos del Señor. Por lo tanto, debemos servirle en cuerpo y alma. Aleluya. Aleluya. Fue levantado entre los muertos Jesucristo, pero en cuerpo, no solo en alma. Muchos le vieron. Jesucristo pudo haber resucitado en espíritu y en alma, y resucitó en un cuerpo, valga la redundancia, resucitado. Por lo tanto, Dios le da importancia al cuerpo. Ser seguidor de Jesucristo implica no comprometer nuestra integridad sexual. Y he dicho no comprometerla, porque nosotros estamos bien tentados a que nuestras acciones nos lleven a la inmoralidad sexual. Es fácil caer en la inmoralidad sexual. Falta darle un clic a un YouTube y ahí sale cualquier cantidad de pornografía, hasta en cómic. Y nuestros hijos son uno de los primeros que pueden estar expuestos a esa inmoralidad que comienza con un video, continúa con un pensamiento, una curiosidad, hasta que lleva
al acto y se convierte el sexo en una cotidianidad, en nada especial, en algo simple, solo físico y de placer, y no como Dios lo creó bajo su bendición en el matrimonio para placer y para procrear, que es el verdadero sentido de la creación sexual. Por algo hizo Dios a Adán y a Eva. Y los hizo con la intención de procrearse. Y no era mentalmente. Era teniendo sexo bajo su bendición. Adán y Eva no dijeron, y Dios no les dijo que podían tener sexo con el gorila y con el hipopótamo y con la planta. No, varón y varona. Ayuda idónea, carne de su carne. Amén. Por lo tanto, ese ejemplo, ese formato original no puede ser quebrantado. Y cuando lo es con la firme intención de quebrantar el formato del Señor y que el enemigo entre en nuestras vidas. Porque cuando uno tiene la inmoralidad sexual, pierdes cualquier cantidad de cosas que te dan una inestabilidad. Te lleva a la soledad, te lleva a sentirte mal, te lleva a sentirte feo, rechazado, incomprendido, inútil. Has probado con tanto y ya nada te satisface. ¿Cuántos artistas, por ser hermosos, no se convierten en homosexuales, por ejemplo, hombres, porque ya las mujeres no le dan satisfacción? Eso pasa. Eso es la inmoralidad. Aleluya. Eso pasaba en Corinto. No aquí. Aleluya. No aquí. Amén. Aunque estemos rodeados. Y que aunque hay padres que lloren en silencio porque los hijos están envueltos, porque tienen maestros que los impulsan, porque tienen amigos que les permiten y que rayan en el que me tienes que respetar. Nosotros nos tenemos que levantar como valientes y llamar a lo malo malo y formar a nuestros hijos desde pequeños en el temor a Dios. Pero ¿cómo yo le infundo el temor a Dios si yo no le temo al Señor? El niño ve y el niño hace. Si usted le teme a Dios, su niño le temerá a Dios. Si usted no solo se comporta, o yo no solo me comporto como cristiana en la congregación, pero allá afuera soy otra cosa, mi hijo hará lo mismo. Por lo tanto, el temor a Dios debe ser nuestro estilo de vida. Por lo tanto, nuestro temor a Dios debe reflejarse a nuestros hijos para que ellos crezcan sin necesidad de nuestra presencia y saber decir cuándo no y cuándo sí. Porque no podremos estar siempre presentes para protegerles. Pero el temor a Dios les va a ayudar a tomar decisiones y a saber decir que no porque le temen al Señor. Y temerle al Señor no es miedo. No es que viene el Señor y me regaña. Es que los ojos del Señor están sobre mí siempre. Y que por lo tanto mi cuerpo y mi alma le debe adorar día y noche. Eso es el temor a Dios. Es saber que no es que el pastor no me está viendo. No es que el líder no se da cuenta. Es que yo no le agrado al Señor con tal comportamiento, con tal expresión, con tal comida, con tal bebida, con tal película o video. Es que en la noche de su casa usted puede ver lo que quiera. Fíltrelo y vea, ¿le agrada al Señor o no? Eso es temor a Dios. Es que usted tiene en la boca la ofensa, pero se la traga y la evita y trata bien. No por evitar al otro, es porque usted quiere agradarle a Dios con su comportamiento. Por lo tanto le teme y se controla. Y tiene temor a Dios. Es que lo invitan y está tentado, y ¿quién se va a enterar? Es que todos esos que están a su alrededor más adelante podrán necesitan de una palabra, y si usted muestra debilidad, poco temor, usted no tendrá credibilidad. Pero eso era en Corintios, no es nuestros días. Amén. Amén. Era allá, no es hoy. Nosotros hoy somos
consono con lo que oímos, con lo que hablamos y con lo que hacemos. Somos familias cristianas que nos levantamos valientemente y somos igual en la congregación, en el trabajo, en la casa, en la calle, en el pinar, en la playa, en todos lados. Porque somos temerosos del Señor. Amén. En el capítulo 8, para avanzar, del capítulo 8 al 10, específicamente el capítulo 8, versículo 9 y 10. Dice lo siguiente: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado o los ídolos. Había un problema relacionado a la comida. Y no se refería a qué les gustaba o no. Se refería a que el problema provenía de la carne procedente de los animales sacrificados a los dioses. Y resulta a los dioses griegos y romanos. Resulta que los cristianos, judíos y no judíos, amén, pues tenían una lucha entre comer o no comer la carne del animal que había sido sacrificado para los dioses paganos. Está difícil, ¿verdad? Esa pregunta, porque yo me atrevería a decir, ¿usted comería de la carne sacrificada para animales, de animales sacrificadas para dioses paganos? Entonces se dividió la iglesia y había unos que decían, sí, yo como. Y había otros que se levantaban y decían, no, esa carne pertenece al sacrificio y está en pecado. Pues Pablo, mira la respuesta que da, que es la intención de esta carta. ¿Cómo responder ante esto? Hoy día todavía sería de conflicto creer, ¿la como o no la como? Yo se lo preguntaría a usted, pero no me responda. ¿La comería o no la comería? Pablo, mira lo que dice. Pablo apela a una idea central del evangelio. Todas las respuestas de Pablo provenían del evangelio de Jesucristo. No eran respuestas personales, no eran respuestas que él opinaba, eran respuestas cristocéntricas que fueron vigentes y hoy día lo están. Aleluya. Decía, antes que nada, nuestra lealtad es a Jesús. Amén. Y yo interpretaría, como es a Jesús, entonces no la como, porque el animal fue sacrificado a otro Dios. ¿Me están siguiendo? Amén. Nuestra lealtad es a Jesús, no a otros dioses. No la debemos comer, es lo que entiendo, ¿verdad? Pero dice, si hay carne que ha sido sacrificada a los dioses y hay personas, escucha, que le pueden ver y pueden conducir y entender y concluir que usted adora a esos otros dioses, entonces no la coma. La lealtad a Jesús no es comerla o no comerla. Es ocasionar un problema en la persona que te está viendo. Quiero que quede claro. Repito, Pablo le dice, el problema no es que no comas la carne, es que si la llegas a comer y te están viendo personas que malinterpreten tu comida y crean que al comerla adoras a los falsos dioses, entonces Pablo recomienda no comerla. Realmente la lealtad a Jesús no es con la carne, ni con el sacrificio, ni con el Dios. Es lo que se dijo desde el principio. Es el amor a ese que por la vista harás tropezar con tu comportamiento. Es difícil digerir esta palabra, porque entonces uno se cuestiona, ¿y si
es lo que venía cónsono con lo anterior. La carne, en ese entonces, que es el ejemplo, si ocasiona un tropiezo en el hermano porque se confunde y cree que eres medio cristiano, entonces es pecado. No porque la carne per se sea pecado. El pecado es que tú no dediques amor al otro, aunque no le conozcas, y haga que tropiece por comerla. Y entonces el hermano está enluchado viéndote comer la carne y tú, en vez de dejarla comer, sigues tus instintos, tu placer, y te la comes con mayor fuerza. Porque para ti no hay problema. ¿Pero qué estás ocasionando en el otro? Eso no es lealtad a Jesús. ¿Qué haría Jesús? No sería de tropiezo para otro. Amén. Y eso es lo que nos está pidiendo. Más que le seamos leal a Él que a nosotros mismos. Es que yo no tengo problema en comer esa carne, pero al hermano sí. Por lo tanto, no lo confundas. ¿Qué tal? Pero rápidamente Pablo da otra respuesta que complementa, porque quedan dudas entre que si la carne era buena o no comerla, o no le queda la duda. Amén. ¿Sería bueno o no sería bueno? ¿El problema es la carne o el hermano? Sí, el hermano no me está viendo. Y él complementa y dice que Dios es el creador de todas las cosas, incluso de ese animal sacrificado. Mira. Mientras que los dioses del templo son pedazos de madera y piedra, por lo tanto, no hay nadie, si no hay nadie alrededor al que le moleste, que malinterprete tu comida, cómela. ¿Qué tal? Apela, mira lo que dice Pablo, si tienes hambre, come la carne y apela a tu conciencia de nueva criatura. Eso es una perla en este mensaje, porque te está diciendo que tú, al aceptar a Cristo, gloria a Dios, como tu Redentor, que te limpió de pecados, te perdonó, te redimió y te dio una vida nueva, tienes suficiente capacidad para saber cuándo le agrada y cuándo no al Señor. O sea, que a solas, si el Señor no te redarguye, si tú estás consciente de que esa carne es producto de la creación divina y que esos dioses son solo muñecos y te la comes, Pablo le da valor a esa autoridad y discernimiento que tenemos cada uno de nosotros por ser nuevas criaturas. Pues entienda, hermano y hermana, no somos los mismos de antes. Aunque parezcamos, aunque a veces se quiera levantar la vieja Mónica, el viejo hombre, la vieja mujer, usted y yo, al confesar a Cristo, es nueva criatura. Por lo tanto, el Espíritu Santo que usted ha aceptado y mora en usted, le guiará y le ayudará a agradarle a Él. Así que en la dificultad, pida ayuda. ¿A quién? Al Espíritu Santo que está en usted y le goza de la misma inteligencia, le provee sabiduría para tomar decisiones. No espere que un líder, un pastor, un predicador le corrija. Cambie su estilo de vida pidiéndole orientación al Espíritu Santo. Pues nos perdemos el tiempo creyendo que lo estamos haciendo bien, sabiendo muy en el fondo que hay cosas que no las estamos haciendo bien. Nosotros somos muy buenos en tapar nuestras imperfecciones, en justificar nuestras malas acciones. Y nos convertimos a veces en profesionales de creer andar en santidad cuando tenemos un montón de cabos sueltos con el Señor. Y sabemos que tenemos cabos sueltos no porque nos los digan, sino porque está aquí y aquí. Y el corazón late y te inquieta cuando lo estás haciendo mal. Porque no creo que a mí solo me ocurra.
Eso es cuando tú le diste permiso al soberano, al respetuoso del Señor, que cambie tu vida. Eso es lo que Él hace. Te incomoda, pero siempre deja como desde el principio que tú hagas lo que quieras. Pero quiere que le obedezcas. Y en su misericordia y amor te lo repite y te lo repite y te lo dice de una forma y te lo dice de otra. Y usted vuelve y caemos y caemos. Amén. Así que, ¿comemos o no comemos de la carne? Si es de tropiezo, para otro, no. Pero si estás a sola y no hay ningún problema, tu conciencia te la comes. Porque esa carne fue creada por el Señor. Es lo que dice Pablo. Amén. Eso pasa con tantas cosas. Del capítulo 11 al 14, para ir terminando, aleluya. Lo que pasa es que la carta está tan buena, porque esa gente de Corinto tenía tantos problemas. Gracias a Dios que nosotros no. Amén. Del 11 al 14 dice que tiene que lidiar con problemas en la reunión semanal. En la reunión semanal de adoración se presentaban algunos problemas. Porque algunas personas que tenían experiencias espirituales muy poderosas en la reunión hablaban en lenguas desconocidas en voz alta. Entonces había alguien hablando en lengua con mucho tono de voz. Imagínense el tono mío. Muchas personas. Pero habían otras que compartían enseñanzas o palabra del Señor al mismo tiempo. Y separaban otras e interrumpían porque también querían compartir algo. ¿Qué pasaba en la iglesia? Había caos. En la iglesia de Corinto había caos. Y eran, en vez de edificador, eran distractores para los que estaban presentes. Porque se paraba uno, se paraba al mismo tiempo el otro y el otro, hablando en lenguas, predicando, dando enseñanza y contando experiencias. Pero eran especialmente distractores para las personas que eran visitantes, que no entendían cómo se comía eso y más bien eran de tropiezo. ¿Qué tal? Pero Pablo los ayuda a pensar en el propósito de una reunión semanal. ¿Qué clase de comportamiento era el adecuado? Y la reunión semanal, atención, era donde el Espíritu Santo debe obrar a través de todos, pero debe suceder de forma unificada. La iglesia completa sublimemente sumergida en la presencia del Espíritu Santo y desarrolla la genial metáfora de la iglesia como un cuerpo humano, donde el cuerpo es uno solo, pero tiene diferentes partes y cumple un rol único e importante. Nombra una variedad de cosas que el Espíritu Santo hace, todo para edificación de la iglesia, y concluye que en una reunión, el concepto central, oigan, la reunión, el objetivo central debe ser el amor a Dios. El amor llevará a cada persona en la reunión a servir y a buscar el bienestar de otros. Es consono con lo que dijimos desde el principio. Usted y yo no podemos ser egoístas y venir solo a recibir yo sin importarme el hermano que tengo al lado. El hermano que quizás está quebrantado. La reunión semanal debe estar centrada en el amor de Dios. Y el amor de Dios está centrado en el amor. Y el amor al otro. Amén. Algunos, dice Pablo, piensan, mira lo que dice, que la iglesia, el propósito de ir es para tener experiencias espirituales intensas o tener la oportunidad de decir lo que piensan. Y Pablo le dice, a mí, mira lo que dice Pablo, no está diciendo que las experiencias espirituales son malas. Mira lo que dice, a mí me encantan las experiencias poderosas, pero si distraen a otros o los espantan,
detenerme. Porque si no, me estoy amando a mí mismo en lugar de a otros. ¿Qué tal? Por lo tanto, las manifestaciones del Espíritu que fluyen, que sabemos que provienen de Él, pueden ser controladas. ¿Qué tal? Es interesante. Y ese no es el propósito central de la reunión de adoración. Porque una experiencia fuerte con el Señor puede ser provocada en su hogar. En la montaña es un lugar espectacular que vamos a eso. Pero dice, Jesús debe ser, la adoración a Él, centrada de forma ordenada. Mira lo que dice Pablo en los Corintios. Para que todos puedan aprender en la congregación. ¿Quién desea aprender? Amén. Ahí sí pueden levantar la mano. Para que todos puedan aprender, amén, cantar, amén, adorar y escuchar a Dios cuando habla. Todos podemos hacer eso. No quiere decir que como a mí me encanta cantar, a mí me gusta cantar, pero yo canto fatal, es lo que yo creo. Yo le quito el lugar a la pastora y a Carmen y yo canto aquí porque Dios le agrada mi canción. No, así no es. Pero el momento sí se da, ellas cantan, han sido preparadas, vienen a un ensayo, si lo faltan incluso no pueden estar, hay ciertas normas. Pero yo necesito de un púlpito para cantarle al Señor. O mi adoración y mi alabanza puede ser desde mi asiento. ¿Sí? Entonces la idea principal de la congregación es aprender, cantar, adorar y escuchar la voz de Dios. Porque Dios hasta en el versículo de inicio te habla, si tú escuchas. Desde el principio, desde la primera oración, Dios empieza a tratar con tu vida. A veces creemos que las prédicas son solo para uno. Cuando Dios empieza a hablar y hablar y hablar. Y viene una y me habla un versículo y viene la otra y también te habla tu vida y Dios habla. Claro, porque es que estamos hablando de la palabra del Señor. Aleluya. El último problema es la resurrección. Y ya terminando, no es porque sea el más sencillo o el que menos tiene problema. Pues resulta que en la iglesia recién levantada, con Jesucristo todavía con la sangre caliente que aún está, pues dudaban de la resurrección del Señor. ¿Qué tal? Y por lo tanto, eso eliminaba toda esperanza futura de la iglesia. Es que al anular la resurrección del Señor, es inútil la muerte de Cristo. ¿Qué sentido tiene que haya muerto en la cruz de la manera que murió? Si la resurrección fue lo que nos trajo a nosotros la salvación. Fue lo que demostró el vencer al enemigo. El negar la resurrección invalida el sacrificio perfecto. El sacrificio profetizado mucho tiempo antes. El negar que Jesucristo murió y resucitó hace que no tenga sentido ser cristianos. Porque si Él murió y no resucitó, ¿qué estamos proclamando nosotros? ¿Cuál redención? ¿Cuál perdón? Si Dios en sus dispensaciones ha demostrado su amor y su perdón. Nosotros estudiamos que Adán y Eva pudieron haber sido eliminados de la tierra. Así como los creó, los ha podido eliminar. Y los eliminó. Continuó. Y luego intentó corregir la desobediencia con Noé y raer toda la tierra y ahogarlos. Y los eliminó a todos. Tuvo compasión y quería que la humanidad continuara. Y luego que Adán y Eva pecaron, hubo desorden. Esteban, hubo desorden. Luego Noé, se ahogaron todos. Continuó el desorden, bajó el hijo, se hizo hombre, murió y continuaron en pecado. Continuamos en pecado. ¿Qué esperanza hay en la venida de Cristo si Él no resucitó? Si negamos la resurrección, continuamos en el mismo pecado desde antes de la muerte de Jesucristo. Estamos como el tiempo de Noé, igual.
Amén. Aleluya. El evangelio, mosca, creemos en Jesús, que fue levantado de entre los muertos, y cualquier religión que aparte de Jesucristo, que lo vea como un simple profeta, que no crea que murió por mí y que no crea que resucitó, es una falsa doctrina. Que se diga así y se entienda. Nuestro mensaje y nuestro pensamiento, nuestro aprendizaje es simple y únicamente cristocéntrico. Nosotros creemos en un Cristo que vino, que se hizo hombre, que murió por ti, que murió por mí y resucitó y me ofrece vida eterna. Es mi esperanza y quiero que sea la suya. Nosotros no nos moriremos en esta tierra. Nuestra vida no acabará en el infierno. Nuestras almas se irán con el Señor y aún creemos en que Cristo vendrá pronto. Amén. Cristo volverá y se llevará a la iglesia, a los que estemos preparados, a los que escuchemos su trompeta, a los que venga como ladrón en la noche y dejemos estas vestiduras, este cuerpo y partamos con el Señor. Amén. El evangelio no se trata de simples consejos morales. No es lo bueno y lo malo. No se trata de recetas para una espiritualidad privada. Es que usted debe hacer esto o esto. El evangelio se trata del anuncio de Jesús, que habla de la realidad completamente nueva. Cada parte de la vida a través de los lentes del evangelio. El evangelio es decir que Jesucristo está vivo, que Jesucristo gobierna nuestras vidas, que le creemos como Señor, que le creemos que Dios, su Padre, le resucitó de los muertos y que hará lo mismo con nosotros. No importa en qué época hayas nacido, no importa si ya partiste con el Señor, seremos resucitados, estaremos con Él, celebraremos la boda del Cordero y viviremos eternamente alabándole. Viviremos eternamente felices. Esta vida es pasajera. Esta vida no vale de nada. Tengamos mucho o tengamos poco. Si nuestra alma se salva, aleluya, es por su misericordia. Es por su amor, el cual nos invita a tener. Hermanos, colóquese de pie. Es hora de decirle al Señor que nos enseñe a través de su palabra. Que esta carta no sea en vano, que cada vez que se lea, que cada vez que se predique, que cada vez que se estudie, que se escudriñe, sea para edificación de la iglesia. Si usted cree haber sido tratado en algún área de estas que Pablo mencionó, si usted cree que a usted aún le falta, si usted cree que usted está muy jojoto, que usted necesita aprender, si usted cree que lo está haciendo mal, siempre hay tiempo para decirle, ayúdame, Señor. Me arrepiento, Señor. Quiero ser como tú. Mi alma te alaba. No importa en la condición que estemos. No importa si estemos en tribulación. Pablo estaba en tribulación y aún así predicaba el evangelio de Jesucristo. Nosotros estamos llamados a predicar de Jesús. Padre celestial, Señor. Oh Dios, en esta noche, Dios, rendimos culto a ti, Señor. Agradecemos, Señor, cada letra, Señor, cada palabra mencionada aquí en la Biblia, Señor. Pero creemos, Dios, que tú tienes el detalle de nombrarla hoy para edificar a tu iglesia. Yo te ruego, Señor, que en esta hora, Dios, tú te lleves toda división, Padre, de las iglesias. Te lleves, Señor, toda inmoralidad sexual, Señor. Te lleves, Señor, toda contienda por la comida. Te lleves toda separación y problemas con los dones espirituales. Y te lleves toda duda que niegue tu resucitación, Señor. Creemos en un Dios crucificado y en un Dios levantado. Yo te ruego, Señor, que ministres cada vida, que este mensaje pueda seguir vivo en nuestras casas, que podamos comprender lo que tú quieres hablarle a la iglesia.
Gracias por Pablo, Señor. Gracias por el pastor que da el privilegio de este mensaje. Y gracias por tu iglesia que te alaba hasta el final de sus días, Señor. Permite que nuestra boca siempre te alabe. Permite que nuestro pensamiento te adore y que podamos predicar tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, Señor. Un aplauso a mi Señor.